Amigos, les saluda Gerardo Reyes. El día de hoy vamos a continuar con la teoría pura del comercio internacional, la parte 2, y vamos a abordar los siguientes temas. David Ricardo, precios relativos y costos de oportunidad, ventaja comparativa relativa, mercado internacional, ganancias del comercio, límites para el intercambio comercial. David Ricardo es una figura muy importante en la teoría del comercio internacional, pues es el autor de la hipótesis de la ventaja comparativa relativa, evolucionando así la propuesta de Adam Smith sobre la ventaja comparativa absoluta. En este caso, como podemos ver en un escenario de dos países, Estados Unidos produce 6 toneladas de trigo y 3 metros de paño, mientras que el Reino Unido 1 tonelada de trigo y 2 metros de paño. En sentido estricto, Estados Unidos no tendría por qué comerciar con el Reino Unido, pues es productivo en ambos productos. Para el análisis se utiliza la siguiente metodología: el precio relativo o el costo de oportunidad. El costo de un trigo en términos de paño se va a señalar como PT sobre PP, o cuántos trigos debo dar para un paño. En Estados Unidos, el costo del trigo en términos de paño se expresa como PT sobre PP igual a 1/2 de P, es decir, porque si dejo de producir 3 paños, produciré 6 trigos. La relación es de 3/6 igual a 1/2 de paño, o por cada unidad de trigo doy 1/2 de paño, o un trigo equivale a 1/2 de paño. En el Reino Unido, el costo de producir un paño en términos de trigo puede expresarse como PP sobre PT igual a 2T, porque si se deja de producir un trigo, se producirán 2 paños. La relación es de 2 sobre 1 igual a 2 trigos, porque por cada unidad de paño doy 2 trigos. Un paño es igual a 2 trigos. Para el Reino Unido podemos usar este esquema: 1 tonelada de trigo equivale a 2 paños. O también lo podemos ver en forma de triángulo: 2 paños igual a un trigo, o un trigo igual a 2 paños. En este podemos ver el desglose y podemos advertir que un paño es igual a 1/2 de trigo. Para el Reino Unido, el costo del trigo en términos de paño se expresa como PT sobre PP igual a 2P. Por cada unidad de trigo doy 2 paños. Un trigo igual a 2 paños. O por cada unidad de paño doy 1/2 de trigo. Un paño es igual a 1/2 de trigo. Para los Estados Unidos, 6 trigos se intercambian por 3 paños, o, como lo podemos ver en el triángulo, es una relación de 3/6 o 1/2. Un paño es igual a 2 trigos. O bien, un trigo es igual a medio paño. El costo del trigo en términos de paño, PT sobre PP, nos dice cuánto de paño debo dar por un trigo. La respuesta es medio paño. Por tanto, PP sobre PT es igual a 2T. Resumiendo, los precios internacionales de trigo en términos de paño son PT sobre PP igual a 1/2 de P en Estados Unidos, y PP sobre PT sobre PP igual a 2 paños en el Reino Unido. Por lo tanto, el precio del trigo en términos de paño es más barato en Estados Unidos, y por tanto podemos concluir que Estados Unidos produce y exporta trigo e importa paño. Por otro lado, los precios internacionales de paño en términos de trigo son PP sobre PT igual a 2 en Estados Unidos, PP sobre PT igual a 1/2 en el Reino Unido. Es decir, el Reino Unido produce y exporta paño e importa trigo. Se comprueba el postulado ricardiano, que establece que el comercio es mutuamente benéfico aun cuando la ventaja comparativa absoluta no lo señale. Conclusión:
La ventaja comparativa relativa en un país reside en aquel producto donde su desventaja comparativa absoluta es menor. En este caso, los Estados Unidos son más productivos tanto en paño como en trigo en comparación con el Reino Unido. Pero la desventaja del Reino Unido es menor en paño, pues produce 2 paños en una hora, mientras que Estados Unidos solo 3 paños en una hora. La ventaja solamente por un paño. El precio internacional del trigo en términos de paño, expresado en rojo y en medio, nos dice que el precio del trigo en términos de paño debe ser mayor a un medio de paño para Estados Unidos para que valga la pena producirlo y exportarlo. El precio del trigo en términos de paño debe ser menor a 2 paños en el Reino Unido para que deje de producirlo en casa y lo importe. Por otro lado, el precio del paño en términos de trigo, expresado en rojo, para que el Reino Unido le convenga el intercambio, el precio del paño debe ser mayor a un medio de trigo para que produzca y exporte paño. Para Estados Unidos, para que Estados Unidos le convenga el intercambio, el precio del paño en términos de trigo debe ser de más de un medio para que desee producirlo en casa o para dejar de producirlo en casa y lo compre a su socio comercial. Aquí lo podemos ver con mayor claridad. El mercado internacional de trigo en términos de paño, PT sobre PP, nos dice que Estados Unidos exporta trigo siempre y cuando el precio en términos de paño sea un medio o más. El Reino Unido importará trigo siempre y cuando, o sí, solo si, el precio sea de 2 paños o menos. Para el mercado internacional de paño en términos de trigo, el Reino Unido exportará paños sí, solo si el precio es de un medio de trigo o más. Estados Unidos importará paño sí, solo si el precio del paño en términos de trigo es de 2 trigos o menos. Aquí tenemos otro escenario en donde el Reino Unido puede producir 60 trigos o 120 paños. Aquí tenemos el punto que se señala con la estrella que se llama autarquía. Autarquía quiere decir el país consume solamente lo que produce. No hay comercio. Las fronteras están cerradas. Bajo estas condiciones, el precio relativo es de un trigo por 2 paños. El costo de paño en términos de trigo es de un medio. Por otro lado, el costo de trigo en términos de paño es de 2 paños. Para Estados Unidos tenemos una situación similar. Aquí hay que decir que el Reino Unido produce 40 trigos y consume 40 trigos y produce 40 paños y consume también 40 paños en ausencia de comercio. Para los Estados Unidos tenemos que este país puede producir 160 trigos o bien 80 paños. La relación es un paño es igual a 2 trigos o un trigo es igual a medio paño. El Reino Unido tiene la ventaja comparativa en paño, así que exporta paño e importa trigo. Estados Unidos tiene la ventaja comparativa en trigo, así que exporta trigo e importa paño. Aquí se señala en verde la ventaja. El paño es más barato en el Reino Unido porque cuesta un medio de trigo. El trigo es más barato en Estados Unidos porque cuesta un medio de paño. Aquí tenemos el mercado internacional de paño en términos de trigo, PP sobre PT. El Reino Unido exporta paño sí y solo si el precio en términos de trigo es de un medio o más. Estados Unidos importa paño sí y solo si el precio es de 2 trigos o menos. Por otro lado, el mercado internacional de trigo en términos de paño señalado como PP sobre PT nos dice que Estados Unidos exporta trigo sí y solo si el precio en términos de paño es un medio o más. El Reino Unido importa trigo sí y solo si el precio en términos de paño es de 2 paños o menos.
¿Hasta cuándo va a detenerse el comercio? Hasta que se comercien 60 paños o se intercambien 60 paños por 60 trigos y el precio relativo de cada uno de los productos se iguale. En este caso, un trigo va a equivaler a un paño con ese intercambio. Aquí lo podemos ver de manera gráfica. El Reino Unido se especializa en paño y produce 120 paños, de los cuales le piden 60 y se queda con 60. Exporta 60 paños a los Estados Unidos y le permite con eso importar 60 trigos. Al final tenemos un nuevo punto de consumo que está señalado por el triángulo y la letra G de ganancias. Es decir, el Reino Unido termina consumiendo 60 trigos y 60 paños. Por otro lado, Estados Unidos se especializa solamente en trigo y produce 160 trigos, de los cuales exporta al Reino Unido 60 y le permite quedarse con 100. Por otro lado, recibe del Reino Unido 60 paños y termina consumiendo 100 trigos y 60 paños. También tiene una ganancia. Vean también cómo las pendientes han cambiado igualándose. Esto quiere decir que el intercambio comercial tiende a igualar los precios relativos o el diferencial de precios, un aspecto muy importante en la teoría pura del comercio internacional. Esto lo podemos ver en manera de tabla, suponiendo que solamente existen estos dos países en el comercio mundial. Tenemos condiciones antes del comercio, producción y consumo, puramente autarquía, en donde todo lo que se produce se consume. Para el Reino Unido son 40 y 40, para Estados Unidos 80 y 40, y la producción mundial de trigo es de 120 y de 80 para paño, que equivalen exactamente al consumo. Después del comercio, tenemos que el Reino Unido ya no produce trigo y se especializa en paño. Por lo tanto, en diferencia en producción es una pérdida de menos 40 para el Reino Unido, pero un aumento de 80. En consumo, antes consumía 40, ahora consume 60 de ambos productos, así que es 20 y 20 para trigo y paño respectivamente. Estados Unidos se especializa en trigo y deja de producir paño, por lo tanto es más 80 en relación a lo que producía originalmente antes del comercio y menos 40. Sin embargo, termina consumiendo 60 de trigo y 60 de paño. Al final, la producción mundial es de 160 de trigo y 120 de paño. El consumo igual, 160 y 120 respectivamente. La gran lección de esta reflexión sobre la teoría pura del comercio internacional es que el comercio internacional conduce a un aumento del bienestar dado por una mayor producción y consumo entre los países involucrados. Ahora tenemos un ejercicio que nos dice que el Reino Unido produce 50 trigos y 150 paños, mientras que Estados Unidos 120 trigos y 80 paños. Tenemos dos puntos de autarquía para el Reino Unido, son de 30 y 60, trigo y paño. Para Estados Unidos de 60 y 40. Ahora, los términos de intercambio son 50 trigos por 50 paños. Se nos pide, dibuje una gráfica de posibilidades de producción y de consumo en autarquía y calcule los precios relativos para establecer la ventaja comparativa. Dibuje una gráfica de oferta y demanda mostrando los precios relativos así como los límites del comercio. Elabore las tablas correspondientes antes y después y las diferencias. Muestre cómo cambian los resultados del intercambio si los términos de intercambio son de 20 trigos con 80 paños, 60 trigos por 30 paños y 60 por 60.
Tenemos ya la representación gráfica 50-150 con el punto de autarquía 30 y 60. Tenemos el precio relativo. El precio relativo es de un paño igual a un tercio de trigo y el precio del trigo es igual a 3 paños. En Estados Unidos también tenemos 120 y 80 con el punto de autarquía 80 y 40 y el precio del paño es 3 medios o 1.5 de trigo. El precio del trigo en términos de paño es de 2 tercios de paño o 0.66 de paño. El Reino Unido tiene la ventaja comparativa en paño, de modo que produce y exporta paño e importa trigo. Estados Unidos tiene la ventaja comparativa en trigo, así que produce y exporta trigo e importa paño. Aquí en amarillo se señalan los respectivos precios de los productos en donde se tiene la ventaja comparativa relativa. Aquí tenemos el mercado internacional de paño que se paga con trigo. El Reino Unido exporta paño sí y solo sí el precio en términos de trigo es de un tercio o más. Estados Unidos importa paño sí y solo sí el precio en términos de trigo es de 3 medios o menos. Para el mercado internacional de trigo que se paga con paño, tenemos que Estados Unidos exporta trigo sí y solo sí el precio del trigo es de 2 tercios de paño o más. El Reino Unido importará trigo sí y solo sí el precio es de 3 paños o menos. ¿Hasta dónde va a detenerse el comercio? Hasta que llegue a 50 paños por 50 trigos si el precio relativo sea de un trigo igual a un paño. Aquí tenemos representadas las ganancias. Tenemos que en el Reino Unido se producen 120 paños, se exportan 50 y se queda con 100 y recibe 50 trigos. Por lo tanto, termina consumiendo 50 trigos y 100 paños. Para los Estados Unidos, tenemos que se especializa en trigo, produce 120 trigos, le piden 50, se queda con 70 y recibe del Reino Unido 50 paños que le permiten consumir 40. Al final, Estados Unidos en producción y consumo tenía aquí una autarquía de 60 con, vamos a ponerle aquí 40, 60 con 40, correcto. Y el Reino Unido tenía una autarquía de 30 con 60, que era lo mismo que se consumía. Teníamos una producción de 90 y 100 respectivamente y 90 y 100 respectivamente en producción y consumo. Después del comercio, el Reino Unido se especializa en paño, produciendo 150, y Estados Unidos se especializa en trigo, produciendo 120, y dejan de producir Estados Unidos el trigo y el Reino Unido trigo y Estados Unidos paño. Al final, el Reino Unido consume 50 trigos y 100 paños y Estados Unidos 70 trigos y 50 paños. Las diferencias son para la producción en Estados Unidos deja de producir 30 trigos y produce más 90 paños. El Reino Unido es menos 30 más 90, o sea, la diferencia entre 30 y 0 y 60 y 50. Mientras que para Estados Unidos es de 60 más 60 menos 40. Es decir, 60 tenía antes y ahora después produce 120, es decir, 60 más. Y deja de producir los 40 que producía. Al final tenemos un aumento de la producción y del consumo
Para este intercambio, para el Reino Unido, resulta ser más ventajoso porque termina consumiendo 20 unidades más de trigo y 40 unidades más de paño, mientras que Estados Unidos 10 y 10 respectivamente. Un intercambio, ¿cómo se ve un intercambio de 30 trigos con 90 paños? Aquí tenemos que el Reino Unido se especializa en paño, le están pidiendo 60 paños, se queda con 60, el mismo nivel que tenía en autarquía. Y Estados Unidos se especializa en trigo y le están pidiendo 60 trigos. Aquí vamos a corregir el intercambio. El intercambio es de 60 con, vamos a ver, es 60 con 90, ¿no? Es decir, estos 60 los obtiene y tiene un aumento en su consumo de 30, pero en trigos, ¿no? Pero en paños queda igual. Para Estados Unidos destina 60 trigos a la exportación, se queda con 60 y tenía 40 en el autarquía. Ahora está recibiendo 90 del Reino Unido y tiene mayor consumo de paño, pero termina con el mismo nivel en trigo. ¿Cómo se ve este intercambio? Intercambio de 40-80. Aquí tenemos que el Reino Unido se especializa en paño, de los cuales le piden 80, se queda con 70 y le llegan 40, así que tiene 10 más y tiene un beneficio que se puede observar en el cuadro azul. También los Estados Unidos se producen 120, el mercado internacional le pide 40, se queda con 80 trigos y tenía antes en autarquía 40 trigos, ahora con el comercio le llegan, 40 paños, con el comercio le llegan 80 paños y termina consumiendo y consumiendo más en comparación con la autarquía. Este intercambio beneficia más al Reino Unido, aquí tenemos el cuadro, mientras que Estados Unidos pues solamente le permite consumir 20 unidades más de paño, pero en sí se queda con las mismas de trigo. Esta pues le conviene más al Reino Unido, pero no a los Estados Unidos, ya que Estados Unidos está dando 60 y está recibiendo solamente 30. Se queda con 60 y le llegan 30, así que termina consumiendo 30. Esos son paños. Vamos a corregir también aquí esta diapositiva. Estos son paños. Muy bien, aquí está. Este intercambio de 30 trigos por 90 paños, pues no le conviene al Reino Unido y sí le conviene a Estados Unidos, ¿no? Aquí se especializa en paño, le pide 90, se queda con 60 y le llegan 30 trigos, queda exactamente igual como estaba en autarquía, mientras que todo el beneficio lo recibe Estados Unidos porque termina consumiendo más trigo y más paño. Aquí tenemos un resumen que nos dice las diferentes combinaciones. Una combinación de 60-40 le conviene al Reino Unido, pero no a los Estados Unidos. Una combinación de 30 trigos por 90 paños le conviene a Estados Unidos, pero no al Reino Unido. Una combinación de 40-80 le conviene a los dos. Y con esas combinaciones, una combinación de 60 trigos por 30 paños, le conviene al Reino Unido, pero no a Estados Unidos. Y estas en amarillo pues son relativamente
pues termina consumiendo más de un bien, pero no de los dos. Aquí esta tablita nos dice cuáles son las diferentes combinaciones aceptables para que los dos obtengan un mayor consumo de ambos productos. Aquí el 40, fíjense, para el Reino Unido y Estados Unidos en trigo debe ser mayor de 30 trigos para el Reino Unido, pero menor de 60 trigos para Estados Unidos. O sea, estas combinaciones que están en las dos barras, 60 trigos por 50 paños, son aceptables. Para Estados Unidos debe ser mayor a 40 paños y el Reino Unido menor a 90 paños. Aquí 80 obviamente es aceptable y aquí 50 que es mayor de 40 es aceptable. Aquí 40 que es mayor de 30 es aceptable y 50 que es menor de 60 es aceptable. Eh, bueno, es así como terminamos esta parte de la teoría pura del comercio internacional. Les agradezco su atención y si les gustó este video, denle un like. Hasta la próxima.